Feliz noche, hermanos. Qué gusto verles. Amén. Y estamos agradeciéndole al Señor nuestro Dios por sus cuidados para nosotros hasta aquí. Amén. Hay muchas personas que están capacitadas en sus personas para enriquecerse. Hay personas que admiramos porque saben mover negocios, saben tener corporaciones y en poco tiempo o no en mucho tiempo suelen tener una comodidad económica extraordinaria. Y no es que hayan dado algunos pasos negativos para llevar a cabo sus planes como dueños de negocio, como emprendedores de negocio. Simple y sencillamente son capaces, tienen una capacidad extraordinaria para dirigir sus bienes y para aumentar su riqueza. Yo creo que todos nosotros, de donde venimos, de los pueblos donde venimos, conocemos a gente, y noten ustedes, conocemos a gente que nunca vino a este país, nunca salió de nuestro país. Y a mí me tocó con mis hermanos estar en la casa de un señor que le decían el tigre, porque era tremendo. Y este señor era muy rico, adinerado. Él ponía a trabajadores a hacer ladrillos en este espacio, en aquel espacio, en aquel espacio. Y él se dedicaba a recogerlos, cocinarlos y venderlos. Y me tocó llegar a la casa de este señor, a estar en espera con mi hermano para ver si nos podía comprar algunos ladrillos que habían hecho. Y tenía una casa muy hermosa. Tenía carros, buenos carros. Su casa olía rica. La esposa se puso a guisar más tarde y eso olía muy rico. Y todo el mundo sabía que ellos tenían dinero. El hombre sabía mover su negocio. Y a lo largo de mi vida he visto gente emprendedora y que logra sus objetivos. Por otro lado, hay gente que por más que se esfuerza, no logra. Y no logra porque derrocha, malgasta, malusa, o se meten en problemas. Y entonces su negocio no funciona. En la primera carta a Timoteo, capítulo 6, los versos 6 al 8, leemos. Primera carta de San Pablo a Timoteo 6 al 8. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Gran ganancia es la ¿qué? La piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad viene de piadoso. ¿Qué es piadoso? Piadoso viene de pío. ¿Qué es pío? Santo. Pío es santo en latín. Pío, santo, justo. Entonces, dice el apóstol que la piedad viene acompañada de contentamiento.
La piedad de una persona viene acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y luego dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ahora, como que el apóstol nos está diciendo, quédense pobres, no aspiren a riqueza. Luego el versículo 9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Luego el versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora, esta parte última es la que me levanta a mí el ánimo. Porque primero el apóstol pareciera que está diciendo, tengan una vida de tristeza, una vida de congoja, vivan amarrados a la esclavitud, no prosperen, sean pobres, siempre anden con la cabeza hacia abajo y coman lo que sobra por allí. Pareciera que eso dice. Pero al final el apóstol dice, de los píos, de los piadosos. El versículo 10 dice, porque a raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿El qué? El amor al dinero. ¿Y qué es el amor al dinero? Es la codicia. Una codicia que no tiene límites. Una codicia que quiere obtener lo más que pueda de la manera que sea, no importa cómo, pero obtener enorme cantidad codiciosamente. A eso lleva el apóstol finalmente. El cual codiciando, noten, codiciando algunos se extraviaron de la fe, fueron traspasados de muchos dolores. Lo cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Entonces el apóstol dice que cuando la persona codicia sin límites, llega un momento que pierde la razón de todo y aún desecha la fe y se van al mundo en aras de las riquezas. Ahora, hemos visto a través de la vida también como hombres y mujeres del pasado y del presente han avanzado económicamente hablando, siendo fieles a Dios. De eso está tratando el apóstol, que el ser cristiano no quiere decir que no tengamos bienes en esta tierra. Podemos tener bienes siempre y cuando los alcancemos bajo la dirección de Dios, bajo el abrigo del Altísimo, con su bendición, y que los bienes alcanzados o por alcanzar no nos arrastren al mundo y nos corten de la vida eterna. Hermanos, esto es interesante. Lo que escribe el apóstol Pablo aquí en su carta a Timoteo. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 8. Los versos 1 al 6, vamos a leer. Miren ustedes cómo Dios le habla a su pueblo desde antaño. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. ¿Qué es lo primero que pide Dios? Poner por obra. Poner por obra todos los mandamientos que Dios ordena.
¿Para qué? Para que vivas, para que tengas vida y seas multiplicado. Y esto, otras traducciones de la Biblia dice, para que tengas muchos hijos. Y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Qué tenía el pueblo de Israel en el desierto, hermanos? ¿Qué tenía? Nada. ¿Qué se puede tener en el desierto? Nada más hambre y sed. Sí. Ahora noten, por favor, noten, hermanos. ¿Será que nosotros hemos pasado por el desierto? Yo creo que sí. Cuando yo vine a este país, cuando sentía que la sed y el hambre del desierto me estaban privando de mi felicidad. Era recién casado. Mi esposa tenía 5 meses de embarazo. Y entonces ella y yo nos acordamos mucho de que en esa ocasión, cuando me fui a hacer unos ladrillos al horno de mis hermanos, yo no estaba acostumbrado a trabajar porque siempre estaba en la escuela. Y cuando me casé, pues a hacer la vida aparte. Y entonces ahí sí que se puso muy difícil para mí, porque no estaba acostumbrado a trabajar. Así que me fui a hacer ladrillos, lo que yo no sabía hacer. Y era tan duro eso. Ay, tan duro. Y entonces me acuerdo, mi esposa y yo hablamos de eso algunas veces, que nos acordamos que me dijo esa ocasión: mira, hay un huevito en la casa. ¿Te lo quieres llevar en tu lunch para que comas allá en el trabajo o se lo quieres dejar a tu hijo? Bueno, le dije, mira, como es el único huevito que hay, pues a mí mándame lo que puedas y dale a mi hijo ese huevito. Entonces ella se lo quedó, más tarde se lo comió porque estaba embarazada. Y eso fue difícil. Muy difícil. Después me fui a trabajar a Almacenes Barbas, a cortar tela. Y los que tenían experiencia, pues vendían mucho. Yo no tenía experiencia, yo no vendía casi nada. Y era sufrimiento, era duro. Y entonces mis hermanos habían venido ya para acá. Y mi suegra vendió un pedazo de terreno que tenía y me dijo: aquí tienes el dinero y te vas para Estados Unidos. Tú dejas a tu esposa con nosotros, tu suegro y yo vamos a cuidar de tu esposa. Con este dinero, váyase que quiere irse. Y viene para acá. Ahora nosotros no somos ricos, pero el Señor nos ha bendecido. Estos años, 40 años que tenemos en este país, Dios nos ha bendecido. Cuando yo iba para México a visitar a mi esposa, en un corto tiempo que estuve aquí, después fui por ella, yo llegaba y salíamos con ella, con el bebé recién nacido, y nos subíamos a los autobuses de la ciudad y la gente nos miraba porque estábamos bien vestidos. Y nos miraban, volteaban a ver hasta sentarnos nosotros. Y nos decían joven en ese tiempo, nos decían: joven, pase, siéntese. Ahora que yo vaya me van a decir don, que es como me dicen algunas gentes por acá, don. Pero saben, Dios permitió que yo viniera a este país para crecer espiritualmente. Para crecer espiritualmente. Y de paso nos ha bendecido como familia. Porque nosotros no teníamos nada en México, absolutamente.
el Señor permitió que compráramos por ahí algunos pedacitos de tierra. Y eso es nuestra esperanza, nuestro patrimonio cuando lleguemos a México. No teníamos nada. Y en su bondad, Dios, mire, mi hijo se acuerda cuando nosotros nos sentábamos los viernes a contar las ganancias de los envíos de dinero. Y eso fue por un corto tiempo, porque enseguida la gente comenzó a abrir por todos lados lo mismo, y eso bajó hasta donde no se imagina. Pero mi hijo me dice, yo me acuerdo cuando ustedes contaban las ganancias, montones de dinero. Había que pagar mucho porque teníamos una corporación, y una corporación saca mucho dinero. Mucho dinero. Hay que pagarle al gobierno cada 15 días, después de los cheques que pagas, después de cada empleado que tienes, y tú mismo pagas como patrón, y la corporación te pide mucho dinero, demasiado dinero, como $300,000 pagamos nosotros de impuestos al gobierno en el tiempo que tuvimos el negocio, o más de 300,000. Eso fue una cantidad enorme, y en el 2011 todo eso se vino para abajo, peor todavía, peor. Del 2011 para acá fueron pérdidas. Esa señora se enfermó gravemente. Un día se me desmayó en el negocio porque no teníamos cómo pagar la basura, la compañía de basura, el gas que se estaba usando solamente, ya no venía gente, ya no teníamos dinero ni para comprar la tinta de la máquina que sacaba los recibos, porque la gente comenzó a hacer su negocio de lo mismo por todos lados, y eso se puso terrible. Pero en su bondad Dios nos levantó, superamos eso, gracias a Dios, y mi esposa y yo trabajamos ahora para gente, y vemos cómo Dios nos permite, nos da su bendición. Amén. Y hoy por hoy, mi esposa y yo, pues salimos a comer a la calle algunas veces, ¿no? El hermano es testigo de que salimos. Yo no tuviera esa oportunidad si estuviera en el tiempo que yo estaba allá en México sin esta apertura. No tuviera. Es más, yo estaba leyendo hace poco sobre personas en México que están diciendo que antes era más fácil salir y llevar a la familia a comer tacos que ahora. Ahora es más difícil llevar a la familia en México a decir una tarde vamos a comer tacos. Es mejor comer en casa porque es más barato, porque todo está supremamente caro ahora mismo, aún en este país. Pero aún así, Dios nos sigue bendiciendo. Dios sigue estando con nosotros. Dios nos ha prosperado. Pero a mí lo que más me interesa y lo que más le agradezco a Dios es por los libros que me dio. Por la oportunidad de conocer los libros que he conocido estando en este país. Porque les digo, yo no hablo mucho inglés, pero me encanta estudiar los libros antiguos en inglés. Me encanta. Y me paso mucho tiempo traduciendo para mí párrafos enteros de esos libros antiguos con contenido que ya no hay donde quiera, no lo hay. Porque los jesuitas se han encargado de sacar eso de las bibliotecas para que no existan como testimonio de la verdad. Y gracias a Dios he crecido espiritualmente en el conocimiento de la palabra de Dios, en todo lo que se relaciona con la fe cristiana, la fe apostólica verdadera versus la fe falsa, aquella a la cual millones le llaman la verdadera iglesia de Cristo. Esa que es falsedad contra la verdadera iglesia de Cristo, que es la apostólica. Hermanos, es maravilloso cómo Dios nos ha mantenido en la fe. Y yo les ruego a ustedes, quieren tener un negocio, háganlo, pero por favor en el temor de Jehová su Dios. Amén. Nunca lo hagan contrario a lo que ustedes ya conocen. Nunca lo hagan. En el versículo 3, perdón, el 2,
y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Ahora noten ustedes, Dios permitió que pasáramos hambre porque sabía que Él podía darnos maná. ¿Entienden eso, hermanos? En nuestra vida nosotros hemos pasado hambre para que Dios pudiera darnos maná, y hambre espiritual y hambre física. Hemos pasado en nuestros países hambre física para que Dios pudiera darnos aquí maná físico. Y Dios permitió que en nuestros países conociéramos el Evangelio para que pudiéramos conocer el maná espiritual. Y los que conocieron aquí el Evangelio de igual manera, les hizo traer conocimiento y comer maná espiritual. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios da una promesa, debemos confiar. Debemos confiar. Cuando dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quieren decir esas palabras? Que antes que venga el pan físico, necesitas confiar y comer el pan espiritual que te da tu Dios, tu Padre Celestial. Amén. Porque Él nos da su palabra, que es el alimento espiritual. Y cuando nosotros comemos la palabra de Dios, la palabra de Dios nos capacita en nuestra mente a que se abra, a que se expanda nuestra mente, para que Dios ahora pueda traer el pan físico. Necesitamos permitir que el Espíritu de Dios abra nuestra mente. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada y vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Hermanos, yo creo que Dios nos ha traído a este país para abrirnos nuestras mentes. Por si en algún momento nosotros, por las circunstancias que vivimos, tengamos que volver a nuestro país, ojalá que nosotros hayamos aprendido cómo se vive en este país y cómo la gente tiene negocios en este país. Y cuando vayamos a nuestro país, tengamos una mente abierta de emprender algo y de salir adelante en aquello que no pudimos en el pasado. Hace 40 años no pudimos. Ojalá que vayamos de regreso con sabiduría ahora para saber lo que podemos hacer allá, si es que tenemos que irnos, porque donde quiera que vayamos, Dios está dándonos estas palabras. Te doy esta tierra para que tú la disfrutes, para que te produzca. ¿Ustedes creen que esas palabras para Israel en el desierto, para la tierra de Jerusalén, para la tierra de Canaán,
puede ser una realidad para nosotros hoy día? ¿Será que Dios todavía promete cosas semejantes a sus seguidores hoy? Yo creo que sí. Amén. Yo creo que Dios todavía puede prometer cosas así y cumplirlas en nosotros. Así que donde quiera que estemos, si somos temerosos de Dios, si somos piadosos, como dice 1 Timoteo, si somos piadosos, Dios nos bendecirá y nos prosperará y nos ayudará si confiamos en Él. Amén. La invitación en esta noche, hermanos, es para que nosotros, como dice allá en San Mateo que leímos el texto, como dice el texto que leímos al principio, Mas buscad primeramente el reino de buscad Dios primeramente el reino de y Dios su justicia. y todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? En los versículos anteriores Dios le está hablando, el Señor Jesús le está hablando a la gente acerca de la comida. Dice, ¿ustedes se preocupan por lo que van a comer? ¿Ustedes se preocupan por lo que van a vestir? Por favor, no se afanen. Tranquilos, déjenlo en las manos de Dios. Y luego el último versículo, el que leímos, dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas que les he mencionado vendrán como añadidura. ¿Qué necesitamos hacer entonces primero? Buscar el reino de Dios. Buscar el reino de Dios. No hacer lo contrario de lo que han hecho otros. Olvidarse del reino de Dios para ir en pos de vender drogas. O para ir en pos de las riquezas. Casándose con gente que no debió casarse. No. Hacer como Dios quiere que se haga. Punto. Y si hacemos así, seremos bendecidos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una vida piadosa, dice el apóstol. Que Dios nos bendiga. Amén. Y que nos ayude para que progresemos espiritualmente, intelectualmente y económicamente. Que Dios bendiga.